Páncreas. Vamos a hablar un poco de páncreas. En el temario de páncreas vamos a hablar de malformaciones, pancreatitis aguda, crónica, ya, pseudoquiste pancreático, tumores periampulares y también vamos a hablar de cáncer de páncreas, ¿ya? En la embriología debemos saber que tenemos dos páncreas en el inicio de la vida, ¿ya? Tenemos un páncreas dorsal y un páncreas ventral. Estos páncreas se van a juntar y van a dar origen al páncreas que conocemos. Sin embargo, debemos saber que el páncreas dorsal drena a través del conducto de Santorini, que es el más pequeño, y el páncreas ventral drena a nivel del conducto de Wilson, que es el más grande. Ojo, ¿ya? Bueno, correcto. Entonces, el conducto de Santorini drena a nivel de la papila menor y el conducto de Wilson drena a nivel de la papila mayor. ¿Cuánto separa esto de acá? 2 centímetros. La papila menor está por encima de la papila mayor. Ojo, ¿ya? Ojo. Bueno, vamos a pasar. El problema es que a veces esos páncreas que deberían juntarse no se juntan, ¿ya? Y al no juntarse tenemos un páncreas grande que drena a través del conducto más delgadito, que es el conducto de Santorini. Y esto se conoce como páncreas divisum. El páncreas divisum, al tener un páncreas grande que drena por un conducto pequeño, puede condicionar que a pancreatitis aguda a repetición, ¿ya? A repetición. ¿Ya? ¿Cómo vamos a diagnosticar un paciente con páncreas divisum, con eco, con TAC, pero sobre todo mediante una CEPRE, ya mediante una CEPRE vamos a poder evidenciar, ojo, ¿ya? El tratamiento de estos pacientes que van a desarrollar pancreatitis a repetición, ¿por qué? Porque tenemos un conducto pequeño para un páncreas grande, justamente es dilatar ese conducto, ¿mediante qué? Mediante una esfinterotomía de la papila menor y colocación de prótesis, un stent a este nivel, ¿ya? Ojo, ¿ya? Y cuando falla el tratamiento endoscópico habría que someter a un tratamiento quirúrgico, que ya no es objetivo de la clase de hoy, ¿ya? El páncreas anular se va a presentar cuando el páncreas va a girar de una manera caprichosa, ¿ya? Va a girar al revés y va a envolver todo el duodeno, ¿ya? Este giro, este anillo que se forma alrededor del duodeno puede obstruir de manera completa, pero también puede obstruir de manera parcial. Cuando obstruye de manera parcial, podrías encontrar incluso un paciente adulto, ¿ya? Está reportado pacientes adultos con páncreas anulares, ¿ya? Sin embargo, lo más frecuente es que obstruya de manera completa y el paciente se presente con una obstrucción duodenal, ¿ya? Una obstrucción duodenal que lo vamos a ver en la plaquita como un signo de doble burbuja, ¿verdad? Una burbuja va a corresponder al estómago y otra burbuja va a corresponder al duodeno por encima del anillo pancreático, ¿ya? El tratamiento de estos pacientes que van a desarrollar obstrucción intestinal consiste en saltarnos este anillo pancreático, no en dividir, porque el páncreas es un órgano muy frágil, ¿ya? Entonces al dividirlo pues sería un riesgo. Mejor nos saltamos el páncreas. ¿Y cómo nos vamos a saltarnos el páncreas? Mediante una duodenostomía o una duodenoyeyunostomía, ¿ya? Obviamente depende de la facilidad técnica de unir el duodeno con el duodeno o de unir el duodeno con una asa de yeyuno, ¿ya? Vamos a hablar un poco de la anatomía del páncreas. En relación a la anatomía del páncreas, debemos saber que el páncreas es irrigado básicamente por es irrigado básicamente por la arteria gastroduodenal y las arterias pancreatoduodenales, ¿ya? La arteria gastroduodenal deriva de quién? De la hepática común y del tronco celíaco. Esta deriva del tronco celíaco a través de la hepática común, ¿ya? Y la arteria pancreatoduodenal, ¿de dónde deriva? De la arteria mesentérica superior. O sea, recibe irrigación de arriba y de abajo, ¿ya? Y hay que darnos cuenta que estas arterias van a irrigar la cabeza del páncreas, pero también van a irrigar, ¿qué? El duodeno. Es por eso cuando tenemos un tumor siempre sale con duodeno, y cuando tenemos un tumor de duodeno siempre sale con la cabeza del páncreas. Ya, esta es la manera como se van a tratar estos tumores. Ojo, ¿ya? Bueno, además debemos darnos cuenta que el páncreas recibe irrigación no solamente del tronco celíaco y de la arteria mesentérica superior, también la parte del cuerpo y la cola del páncreas recibe irrigación a través de la arteria esplénica, a través de la arteria pancreática dorsal, ojo, la pancreática dorsal. Entonces, el páncreas está en íntimo contacto con la arteria esplénica y también con la vena esplénica, Es por eso que cuando el páncreas se encuentra inflamado en una pancreatitis, podría ocasionar, ¿qué? Pseudoaneurismas de la arteria esplénica, ya debido a la cercanía de la, ojo, ya en pacientes con pancreatitis, ¿ya? ¿Qué más nos interesa saber en relación a la anatomía del páncreas? Que el páncreas tiene obviamente una cabeza, un cuello, un cuerpo y una cola, ¿ya? El cuerpo del páncreas, perdón,
el cuello del páncreas tiene como característica importante que debajo del cuello sale la arteria mesentérica superior y la vena mesentérica superior, y salen encima de la tercera porción del duodeno, condicionando un síndrome que se llama el síndrome de Wilkie. El síndrome de Wilkie no es otra cosa que una obstrucción duodenal por la pinza ortomesentérica. Esta obstrucción duodenal se va a presentar en pacientes que bajan rápidamente de peso. Por ejemplo, pacientes post cirugía bariátrica, ojo. O pacientes más frecuentemente con anorexia, sobre todo las mujeres, ¿ya? Con anorexia. Los pacientes que bajan rápidamente de peso, por ejemplo, la anorexia, tienen este tipo de obstrucción duodenal o síndrome de Wilkie, ¿ya? El páncreas, la mayoría del volumen pancreático es un páncreas exocrino y poco es un páncreas endocrino, ¿ya? Ojo. Vamos a hablar un poco de pancreatitis aguda desde el punto de vista quirúrgico, porque esto posiblemente ya lo han revisado o lo van a revisar también en gastroenterología, ¿ya? Desde el punto de vista quirúrgico, debemos saber que el diagnóstico de pancreatitis aguda se da con dos de los siguientes tres criterios, ¿ya? Dolor abdominal congruente con pancreatitis aguda. ¿Cómo es el dolor de la pancreatitis aguda? Es un dolor que es dolor en banda, que se irradia hacia la espalda a nivel del mesogastrio epigastrio, ¿verdad? Es un dolor que va acompañado de náuseas, de vómitos también, por cierto, ¿ya? Y además, actividad de lipasa sérica o milasa sérica aumentada por lo menos 3 veces el valor normal, ¿ya? Y además, un hallazgo de imagen compatible con inflamación pancreática, que puede ser una ecografía, una resonancia o una tomografía. Ojo que solamente necesito 2 de 3. Es por eso que este de acá no debo considerarlo. ¿Por qué? Porque las pruebas de imágenes en pancreatitis se deberían hacer pasadas las 48 horas, no al ingreso, ¿ya? Y las pruebas de imágenes son tomografías, ojo, tomografías con contraste, ¿ya? Con contraste. ¿Por qué? Porque es la única manera cómo vamos a ver que la necrosis pancreática, ¿ya? Esa es la manera como se debe hacer. Dentro de las causas de pancreatitis aguda tenemos a la cabeza nosotros la enfermedad de la vía biliar, pero también tenemos el alcohol, ¿ya? El alcohol, el OH. Cuando estas dos se juntan, el pronóstico es malo, ¿ya? Además tenemos la hiperlipidemia, que sobre todo la hipertrigliceridemia, ¿ya? La hipertrigliceridemia la vamos a evidenciar como que, ¿ya? En la hipertrigliceridemia vamos a tener un dato característico, que estos pacientes pueden cursar con amilasa normal, a pesar de tener pancreatitis, pueden cursar con amilasa normal. Pacientes con hipertrigliceridemia, pregunta de examen. También los traumatismos pueden ocasionar pancreatitis, ¿ya? Pero esa pancreatitis generalmente se presenta 24 horas después del traumatismo, ¿ya? La isquemia también puede deberse, neoplasias, ¿verdad? Infecciones, veneno, el veneno del alacrán, ya, fármacos, ya, idiopática, fármacos como el lindinavir, ¿verdad? Todo eso puede ocasionar pancreatitis, ¿ya? La pancreatitis se cree que se debe a un aumento de la presión ductal dentro del páncreas, ¿ya? Esa presión ductal dentro del páncreas generalmente se puede deber a una obstrucción, por ejemplo, en una litiasis, enfermedad de las vías biliares, o alguna otra causa que se desconoce, ¿ya? Eso ya lo van a ver seguro mejor en gastroenterología, ¿ya? En relación a los factores pronósticos de pancreatitis aguda, tenemos los signos pronósticos de Ransom, que ya lo han visto seguro en gastroenterología, pero ahí les dejo los criterios al ingreso y a las 48 horas. Además tenemos los grados de pancreatitis aguda de acuerdo a la clasificación de Baltasar, ¿verdad? Baltasar establece 5 valores, ¿ya? Mediante tomografía vemos esto que obvio es con contraste oral y endovenoso, ¿ya? Entonces, el Baltasar A es páncreas normal, Baltasar B, inflamación de la glándula pancreática, Baltasar C, inflamación del tejido peripancreático, Baltasar D, cuando hay una colección, y Baltasar E, que es lo que me importa más a mí como cirujano, que es cuando tenemos presencia de 2 o más colecciones o gas. ¿Y por qué me importa cuando hay gas? Porque gas generalmente es igual a infección, ya, por eso me interesa, ya. La necrosis también se clasifica, se suman, y cuando el valor está mayor a 7, ya, de esto más esto, te dicen que hay alta probabilidad de complicaciones, ya.
Esta es la clasificación de Petrov, que es la última clasificación para hablar de los grados de pancreatitis. La máxima clasificación es la clasificación crítica, que es igual a complicaciones locales más que falla orgánica persistente. ¿Y qué complicaciones locales vamos a tener en un paciente con pancreatitis? Dentro de las complicaciones locales tenemos los pseudoquistes y las necrosis. Pero ojo, solamente hablamos de pseudoquistes y necrosis pasadas las 4 semanas. Antes de las 4 semanas tienen otro nombre, como ustedes ven acá, ¿ya? Pero pasadas las 4 semanas tenemos pseudoquistes o necrosis, ¿ya? Y eso obviamente se puede infectar, ojo, ¿ya? Se puede infectar. Como también para ver la gravedad del cuadro, también hacemos uso del score de SOFA, ¿ya? ¿Correcto? De Marshall y también del famoso Apache. ¿Y eso para qué? Porque nos han venido preguntas en relación a la clasificación de pancreatitis aguda severa. ¿Cuándo hablamos de una pancreatitis aguda severa? Según los criterios de Atlanta, ¿ya? Según los criterios de Atlanta, hablamos de pancreatitis aguda severa cuando tenemos un paciente con criterios de Ransom mayor a 3, ¿ya? Apache mayor a 8, falla orgánica o necrosis o abscesos o pseudoquistes. Todo esto se conoce como pancreatitis aguda severa. Ha venido preguntas, ojo, ¿ya? Obviamente si es severa el pronóstico es peor. ¿Qué otros factores pronósticos negativos tenemos? El aumento de PCR mayor a 150 es un factor pronóstico negativo y también la hipocalcemia, ¿ya? La hipocalcemia. ¿Por qué? Porque se consume calcio en una pancreatitis, ojo, ¿ya? Eso también es importante porque es motivo de pregunta. En el manejo de un paciente con pancreatitis aguda debemos empezar hablando de la analgesia. La analgesia de un paciente con pancreatitis aguda deberíamos tener cuidado del uso de opioides, sobre todo de la morfina, porque la morfina puede contraer el esfínter de Oddi, ¿ya? Y al contraer el esfínter de Oddi, el paciente se puede, obviamente, complicar peor, porque la pancreatitis justamente se produce por eso, ¿verdad? Porque aparentemente hay una obstrucción a la salida de la secreción pancreática, ¿verdad? Entonces podemos tener, entonces, ¿qué analgésicos vamos a elegir para el manejo de estos pacientes? Tenemos, según el Harrison, la meperidina, ¿ya? La meperidina, o como lo conocemos nosotros, como la famosa petidina, ¿ya? Como la famosa petidina, ojo, ¿ya? Bueno, ¿qué además debemos saber en relación a la pancreatitis? ¿Cómo valoramos al paciente con pancreatitis? Ya habíamos dicho que las pruebas de imágenes se utilizan pasadas las 48 horas, ¿verdad? 48 horas, sobre todo una tomografía con contraste oral endovenoso. Pero también podemos hacer mano de la RCP y de la colangioresonancia magnética, ¿ya? Sobre todo cuando sospechamos que tenemos coledocolitiasis, o sea, cuando existe colangitis, ¿ya? ¿Para qué? Para descartar coledocolitiasis. ¿Por qué? Porque un paciente con pancreatitis leve, ¿ya? Más colangitis biliar, ¿ya? Es igual a ¿qué? A CEPRE, ya acuérdense, pregunta de examen. Pancreatitis leve más colangitis biliar en las primeras 48 horas del diagnóstico es igual a CEPRE. La CEPRE le va a ayudar tanto para la pancreatitis como para la colangitis, ¿ya? Y no necesariamente tiene que haber colangitis. Ojo, también pancreatitis por coledocolitiasis también es igual a CEPRE, sin necesidad de colangitis, ¿ya? Pero obviamente si hay coledocolitiasis y hay pancreatitis, posiblemente también va a haber colangitis. Bueno, ¿qué también debemos saber? Que los antibióticos en los pacientes con pancreatitis no son profilácticos. No se deben usar de manera profiláctica, solamente se deben usar ante la sospecha o ante el diagnóstico de necrosis pancreática infectada, ¿ya? Acuérdense que hay que nutrir de manera temprana, ¿ya? De manera temprana a estos pacientes. ¿Por qué? La nutrición enteral temprana se dice que disminuye la posibilidad de translocación bacteriana. Por eso hay que nutrirlo de manera temprana. Lo podemos hacer a través de una sonda nasoyunal, ¿ya? La sonda nasoyunal nos va a ayudar, ¿ya? Además, el paciente con pancreatitis, cuando te dice, doctor, tengo hambre, también ese paciente también es tributario de ¿qué? De iniciarle la vía oral, ¿ya? O cuando el dolor ha disminuido, también es tributario de iniciarle la vía oral, ¿ya? Bueno, ¿qué más? La PCR se puede tomar de manera diaria para ver más o menos la evolución del cuadro, ¿verdad? ¿Verdad? Se puede colocar una sonda nasogástrica o una sonda nasoyunal para alimentarlo.
Bueno, las pruebas de imágenes ya les expliqué. Vamos a avanzar un poquito, ¿ya? Lo que nos preguntan también es en relación a la necrosis pancreática. ¿Qué hacer con un paciente con necrosis pancreática, ya? En primer lugar, debemos dividir la necrosis pancreática estéril de la infectada. La infectada, ojo, en relación a sospecha o a confirmación. Por ejemplo, ¿en quién vamos a tener sospecha? En un Baltasar E, por ejemplo, ¿verdad? En un Baltasar E con gas dentro del páncreas, ¿verdad? O en un paciente que está yendo bien, está en su tercera, cuarta semana, está yendo bien y de repente otra vez cae en falla orgánica múltiple. En esos pacientes que están en UCI, por cierto, también hay que pensar en una necrosis pancreática infectada, ¿ya? ¿Cómo se confirma esta necrosis? Mediante una punción aspiración con aguja fina vía percutánea. Sacamos un poquito de páncreas, mandamos a estudiar, vemos bacterias y decimos que está infectada. Esto no es necesario, ojo, no es necesario porque también tenemos riesgos de qué? De pinchar, ¿qué? De pinchar justamente una asa intestinal, ¿ya? Ojo, ¿ya? Y además tenemos riesgo de que si ese páncreas no estaba infectado, como lo vamos a pinchar, le podemos meter la infección, ¿ya? Entonces la misma sospecha amerita un tratamiento, ¿ya? La misma sospecha amerita un tratamiento y la confirmación también. Ojo, el tratamiento es un abordaje step up, ¿ya? ¿Correcto? Ojo, cuando hablamos de necrosis pancreática infectada, ¿ya? Cuando hablamos de necrosis pancreática infectada, estamos hablando básicamente de ¿qué? De un absceso pancreático, ¿ya? De un absceso pancreático. Y cuando hablamos de un absceso pancreático, ¿de qué estamos hablando? Entonces yo les había, perdón, de un absceso. Vamos a sacarlo, absceso pancreático, ¿ya? Y cuando hablamos de abscesos, ¿se acuerdan que en apéndice, en todo lo demás, incluso en enfermedad diverticular, habíamos dicho que los abscesos se drenan, ¿verdad? Y el absceso pancreático no es la excepción. Entonces, los abscesos pancreáticos se deben drenar. Este drenaje se hace vía percutánea o vía endoscópica. La vía endoscópica se dice que al momento es mejor que la vía percutánea, ojo, ¿ya? Entonces, si nos viene la pregunta, ¿cuál es el manejo de una necrosis pancreática infectada? Debemos marcar drenaje percutáneo o drenaje endoscópico. Endoscópico mejor que percutáneo. No vayan a marcar laparotomía, ¿ya? La laparotomía no es el tratamiento. La laparotomía solamente se hace de ser necesario, ¿ya? Y en la laparotomía, ¿qué vamos a hacer? Justamente vamos a hacer necrosectomía, debridar ese páncreas, ¿ya? Esto de acá lo tenemos que hacer generalmente pasada las 4 semanas, ¿ya? Se aguanta el paciente hasta las 4 semanas. ¿Por qué? Porque a las 4 semanas ya el tejido necrótico se va a encontrar delimitado. Antes de las 4 semanas ese tejido necrótico no va a estar delimitado y por hacer una necrosectomía podríamos sacar tejido necrótico pero tejido vivo también complicaríamos al paciente, ¿ya? Entonces más o menos por eso se opera un paciente, ojo, ¿ya? Bueno. Asimismo, cuando operamos un paciente que no tiene necrosis pancreática infectada, que la necrosis está estéril, ¿ya? ¿Qué deberíamos hacer? En primer lugar, si está estéril, el manejo es con medidas de apoyo, no necesita ni drenaje ni negrosectomía, ¿ya? Pero cuando operamos un paciente con pancreatitis, ¿cuáles son las indicaciones para operar a un paciente con pancreatitis? Porque la pancreatitis generalmente no se opera, ¿verdad? Simplemente va a tratamiento médico. Entonces, vamos a operar a un paciente con pancreatitis cuando tenemos complicaciones de la pancreatitis. ¿Cómo qué complicaciones? Síndrome compartimental, ¿ya? El síndrome compartimental quiere decir que la presión intraabdominal está por encima de 20 milímetros, ¿ya? Y además tiene falla de algún órgano, que generalmente suele ser el riñón. ¿Y cómo lo evidenciamos? Con oliguria o anuria, ¿ya? Entonces, el síndrome compartimental va a meditar una laparotomía y un abdomen abierto. Eso se conoce como laparostomía. ¿Ya? Otra indicación para abdomen abierto o laparostomía. Otra indicación para cirugía en un paciente con pancreatitis aguda, cirugía temprana, es que el paciente se presente con una obstrucción intestinal, ¿ya? Que el paciente se presente con un sangrado. Ya habíamos dicho que puede haber pseudoaneurismas, ¿verdad? Pseudoaneurismas, ¿ya? ¿Correcto? O que el paciente se presente con una perforación. Ya, todo esto amerita un tratamiento, pero el tratamiento es básicamente de las complicaciones. El páncreas ni se toca. Recuerden que un paciente con pancreatitis, si fallece, va a fallecer, ¿por qué? Por falla orgánica múltiple.
pero también una causa de muerte son los sangrados, y otra causa de muerte que es la sobreinfección. La sobreinfección que sobre todo explica las muertes tardías, ¿ya? Las muertes tardías. Oh, correcto, bueno. Bueno, vamos a avanzar un poco, ¿ya? En pancreatitis crónica, ya lo han visto seguramente en la parte de gastroenterología. Ya, hepatitis crónica es un paciente con esteatorrea, ¿verdad? Con esteatorrea, si le tomas una placa de abdomen o una tomografía, seguro le encuentras calcificaciones a nivel del páncreas. Si le tomas una CEPRE, seguro le encuentras estenosis y dilataciones, ¿verdad? A nivel de los conductos pancreáticos, ¿verdad? Y posiblemente podría tener incluso diabetes mellitus, aunque es tardía, ¿ya? Ese es un paciente con pancreatitis crónica. ¿Cuáles son las indicaciones para el manejo quirúrgico de un paciente con pancreatitis crónica? Las indicaciones es el dolor incontrolable, ¿ya? El dolor incontrolable es una indicación de cirugía, ¿ya? El hecho de que el paciente tenga litiasis a nivel del conducto pancreático también es una indicación de cirugía, y la sospecha de malignidad también es una indicación de cirugía, ¿ya? La cirugía de estos pacientes, sobre todo para tratar el dolor de estos pacientes, ya debemos saber que el dolor se va a presentar, ¿por qué? Porque el conducto pancreático no va a estar bien drenada, o sea, la secreción pancreática no va a estar bien drenada, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay estenosis, hay obstrucciones, ¿verdad? Hay estenosis, dilataciones. Entonces, hay cirugías que se inventaron para drenar mejor el conducto pancreático. ¿Como qué? Como la cirugía de Duval, que es una pancreatoyunostomía caudal. ¿Qué queremos con esta pancreatoyunostomía caudal? Que el páncreas, en lugar de drenar hacia acá hasta la esfínter de Body, va a drenar hacia atrás, ¿ya? Ojo. Y hay otra técnica que es la pancreatoyunostomía longitudinal de puesto, que fácil es más usada, ¿ya? Que consiste en ¿qué? En dividir el páncreas como un pan, así. Lo divides en dos, ¿ya? De manera longitudinal, ¿ya? Y lo vas a unir al intestino también abierto. Y eso con el objetivo de ¿qué? De que el conducto pancreático drene de manera directa al intestino, ¿ya? Una pancreatomía longitudinal de puesto, o sea, drena de frente, ¿ya? Y de esa manera también vas a calmarle el dolor al paciente, ¿ya? Calmarle el dolor al paciente, ¿ya? Ojo. Bueno, vamos a avanzar. Pseudoquiste pancreático. Debemos saber que el pseudoquiste pancreático es una colección estéril a nivel del páncreas. Esa colección estéril tiene secreción pancreática. El pseudoquiste se va a presentar porque tenemos el páncreas, ¿ya? Con un conducto pancreático roto, y ese conducto pancreático roto va a entrar en comunicación con el exterior y va a generar una colección de secreción pancreática que la conocemos como pseudoquiste. Recuerden que las paredes del pseudoquiste no tiene revestimiento epitelial. Las paredes de pseudoquiste son los órganos vecinos, ¿ya? La complicación más frecuente de la pancreatitis, ¿cuál es? El pseudoquiste. Sin embargo, el pseudoquiste tiene como mayor causa la pancreatitis crónica, ¿ven? Ojo, la pancreatitis crónica. ¿Cuál es el tratamiento del pseudoquiste? El tratamiento del pseudoquiste es conservador con NPT y ayuno, y si persiste, obviamente cirugía o drenaje, ¿ya? ¿Qué complicaciones potenciales tiene? Sobre todo la infección, pero también puede haber hemorragia y por pseudoneurismas también. Pero lo más frecuente es la sobreinfección, ¿verdad? La sobreinfección. Esto generalmente pasa en la cuarta, quinta, sexta semana del cuadro, ¿ya? Entonces, el pseudoquiste pancreático se va a tratar básicamente cuando mide más de 6 centímetros, cuando ha pasado más de 6 semanas del episodio agudo, o cuando da síntomas. Estos síntomas están en relación básicamente a obstrucción intestinal, porque puede obstruir el duodeno, ¿verdad? O la misma salida gástrica, ya obstrucción intestinal, o también a obstrucción biliar, ¿ya? O el paciente puede cursar con ictericia, por obstrucción del colédoco, o también a nivel de los conductos intrapancreáticos, o a nivel del colédoco mismo, ¿ya? Entonces, estos son los síntomas que puede dar un paciente, y obviamente también dolor, ojo, ¿ya? Obviamente también dolor. ¿Ya? Entonces, estos son los síntomas que se presentan en un paciente con pseudoquiste pancreático. Esta triada condiciona el tratamiento, y el tratamiento del pseudoquiste pancreático, ojo, es la derivación interna, ¿ya? Derivación interna o drenaje interno, Esto se hace vía endoscópica, como ustedes ven acá.
¿Y qué se drena? Se drena el pseudoquiste, ¿ya? El pseudoquiste, perdóneme, el pseudoquiste se va a drenar ¿hacia dónde? Se puede drenar al estómago, si el estómago está cerca al estómago, al duodeno o al yeyuno, ¿ya? Dependiendo de la cercanía, ojo. ¿Ya? Por ejemplo, acá está cerca al estómago, se está drenando al estómago, ¿ya? Esto se hace vía, ojo, vía endoscópica, ¿ya? Pero en nuestra realidad generalmente no lo hacen así. En nuestra realidad, ¿cómo lo hacen? Vía laparoscópica, ¿ya? Vía laparoscópica y hacen lo mismo. Pueden drenar el pseudoquiste al estómago, al duodeno o al yeyuno, pero ojo, vía laparoscópica. O también, si no hay mucho manejo de laparoscopía, vía abierta. Pero el tratamiento es este, y esto es lo que deben marcar en la pregunta del examen, derivación interna, drenaje interno, ¿ya? Tumores periampulares. Los tumores periampulares pueden ser tipo NM de cabeza de páncreas, ampuloma, colangiocarcinoma distal o NM de duodeno, ¿ya? El que tiene, más frecuente es el NM de cabeza de páncreas, el que tiene peor pronóstico a cabeza de páncreas, el que tiene mejor pronóstico el ampuloma. Y recuerden que el ampuloma da como clínica ictericia intermitente, ¿ya? Porque es un tumor que crece a nivel de la ampolla de Vater, ¿ya? Ya a nivel de la ampolla de Vater y va a crecer, como crece rápidamente, perdón, como crece, se va y no le va a alcanzar el flujo sanguíneo para alimentar el tumor, se va a necrosar. Entonces, al necrosar se va a decrecer y otra vez va a pasar la bilis. Y eso obviamente se va a manifestar mediante ictericia intermitente, ¿ya? Otro cáncer que tiene buen pronóstico también es el cáncer de duodeno, ¿ya? El cáncer de duodeno, ojo. Bueno, hablando de cáncer de páncreas, la localización más frecuente del cáncer de páncreas justamente es la cabeza, ¿verdad? La cabeza ya en aproximadamente el 80% de los pacientes. Luego, obviamente, el cuerpo y la cola. Ya el tipo histológico de los tumores del páncreas son de tipo adenocarcinoma, ¿ya? Y el adenocarcinoma, ojo, ductal, o sea, que surgen de las células de los ductos pancreáticos, ¿ya? La epidemiología es más frecuente en pacientes ancianos, se ha relacionado con la diabetes mellitus, con la pancreatitis crónica, se ha relacionado con el tabaco, ¿verdad? Se ha relacionado asimismo, espera un segundito, pancreatitis crónica, ya se ha relacionado con el tabaco, ya, ojo. Obviamente también se ha relacionado como de otro tipo de tumores, como el síndrome de Lynch, ¿verdad? Con con este tipo de neoplasias endoclínicas múltiples. Entonces, se ha relacionado con varios tipos tumorales. Sin embargo, estos de acá son los más representativos, ¿ya? Diabetes, ¿ya? Cáncer de pancreatitis crónica y tabaco, y en ancianos, ¿ya? La triada sintomática de estos pacientes va a estar dada por dolor, ¿verdad? Dolor más pérdida de peso, y además una ictericia, ojo, ictericia, ¿ya? Otros síntomas en los pacientes con cáncer de páncreas, puede haber náuseas, puede haber vómitos, puede haber obstrucción intestinal, puede haber vesícula palpable indolora, ¿verdad? Y eso se conoce como signo de Courvoisier-Terrier, ¿verdad? Es una vesícula palpable, grande, pero es indolora. También puede haber síndromes paraneoplásicos, como la tromboflebitis migratoria de Trousseau, por ejemplo, ¿ya? Y en la clasificación tenemos que saber diferenciar un tumor resecable de un tumor irresecable, ¿ya? Un tumor resecable de un tumor irresecable. Para nuestra mala suerte, el cáncer de páncreas es prácticamente el de peor pronóstico, ya del aparato digestivo, y la mayoría se presenta, más o menos casi el 80% a más, se presenta como tumores irresecables. Dentro de los estudios de imagen hacemos uso de la tomografía, ¿verdad? Puede ayudarnos también la resonancia magnética, la colangioresonancia magnética, y la CEPRE nos va a ayudar con mayor eficacia, ¿verdad? Sobre todo para ver las vías biliares. Bueno, los tumores resecables van a ser sometidos a un tratamiento y los tumores resecables a otro tratamiento, ¿ya? Empecemos con los tumores resecables. Los tumores resecables son aquellos tumores que van a involucrar básicamente solo, ojo, el páncreas, dentro del páncreas, ¿ya? Limitados al páncreas, a lo mucho el duodeno, ¿verdad? Por la cercanía, ¿ya?
¿correcto? En cambio, los tumores irresecables son aquellos tumores que ya dejan el páncreas, invadiendo, ¿qué? Tejidos paraortales, ¿verdad? La arteria mesentérica inferior, el estómago, el colon, el mesocolon, ¿verdad? Arteria mesentérica, perdón, acá, ¿ya? Los vasos mesentéricos, superiores sobre todo, ¿ya? Involucra la vena porta, la arteria hepática, el tronco celíaco, los vasos, mayor a 180 grados. O sea, básicamente cuando el cáncer sale del páncreas, ya se vuelve irresecable. Ya, ojo, también cuando afecta a los ganglios, a nivel del tronco celíaco, que por ahí he visto una pregunta, también es irresecable, ¿ya? También es irresecable. Invasión del hígado, del peritoneo, también es irresecable, ¿ya? Entonces, los tumores irresecables ameritan un tratamiento, pero ese tratamiento es paliativo nada más, para calmar el dolor o las molestias, ¿ya? Ese tratamiento paliativo se hace ¿para qué? Para evitar la obstrucción intestinal, ¿ya? La obstrucción intestinal, o evitar la obstrucción de la vía biliar, ¿ya? De la vía biliar. Ojo, o sea, evitar que el paciente vomite o evitar que el paciente se ponga como pato, amarillo utérico, ¿ya? Las derivaciones quirúrgicas, porque puede ser vía quirúrgica o vía no quirúrgica, las quirúrgicas tenemos la derivación tipo hepatoyunostomía, que es para derivar la vía biliar, ¿ya? Hepatoyunostomía, y la gastroyunostomía para evitar justamente los vómitos, ¿ya? O para drenar el tracto gastrointestinal. ¿Ya? Solamente nos estamos saltando el páncreas, no estamos retirando el tumor, ¿ya? Otras medidas no quirúrgicas para calmar la sintomatología, por ejemplo, el drenaje biliar externo vía CTPH, esto para drenar la vía biliar, ¿ya? ¿Ya? Para drenar la vía biliar, ¿ya? Y el stent biliar por sepre también para drenar la vía biliar, ¿ya? Recuerden que también se puede infiltrar los nervios espláncnicos con alcohol al 95%, ya esto a nivel de los nervios del tronco celíaco, ya los nervios del plexo celíaco, plexo celíaco, ya. Se queman los nervios con alcohol, ya, esto mediante radiología percutánea. Esto es parte de la terapia del dolor de estos pacientes, para calmar el dolor. Ojo. Cuando los tumores son resecables, ya se ofrece un tratamiento curativo. Y ojo que este tratamiento curativo también aplica para los ampulomas, para los periampulomas, ya también aplica para los tumores periampulomas, ya, ojo, ya. Y cuando hablamos de el tratamiento para los tumores periampulomas, hablamos básicamente de esta cirugía, la famosa cirugía de Whipple, ya. Porque los tumores que se involucran el cuerpo y la cola del páncreas son sometidos a otra cirugía, que es la pancreatomía distal con esplenectomía. ¿Por qué esplenectomía? Porque es técnicamente casi imposible sacar el páncreas sin lesionar, sin tener que sacar el vaso, ¿ya? Bueno, sin embargo, hace unos días estaba viendo una conferencia de que sacaban el páncreas sin sacar el vaso. Bueno, ya, los carcinomas multicéntricos se someten a pancreatomías totales y luego hay que darle enzimas pancreáticas al paciente, ¿ya? Hay un formulado que se llama CREON para eso. Ojo. Aquí tenemos la famosa operación de Whipple, ¿ya? Esta es la operación de Whipple, esta acá, ¿ya? Esta acá no es, ¿ya? Así se creó la operación de Whipple y contiene 3 anastomosis, coledocoyunostomía, pancreatoyunostomía y gastroyunostomía. Esto puede ser motivo de pregunta, ¿ya? Motivo de pregunta. La cirugía de Whipple y la cirugía pancreática se relaciona mucho con retardo del vaciamiento gástrico, ¿ya? Retardo del vaciamiento gástrico. Vaciamiento gástrico, también complicaciones pulmonares también se pueden presentar y también se pueden presentar fístulas pancreáticas, ¿ya? Fístulas pancreáticas. Y las fístulas pancreáticas tienen una característica especial en relación a las otras fístulas que ya vimos, que las fístulas pancreáticas que tienen gasto mayor a 200 cc por 24 horas ya son de gasto alto, ¿ya? ¿Y cómo diagnosticamos una fístula pancreática? Midiendo que, si tenemos drenes, si ponemos drenes en una cirugía de Whipple, si por el dren sale una secreción lechosa, ¿ya? Lechosa, y que si le tomamos la medida de las amilasas sale más de 3 veces el valor de las amilasas o lipasas, hablamos de una fístula pancreática. Pregunta de examen, ¿ya?